Hi guys, here we are in our series on reading comprehension. Today we're going to talk about a topic that can help a lot with regard to understanding language as we read it. That topic is parts of speech. With parts of speech, we are able to take the words that we find in texts and identify them by category, and in this way have a better idea of the relationship of the words among each other and what the passage is trying to say, what each individual word is trying to say. And in this way we can understand more quickly and better what we're doing. Okay? So let's talk about the parts of speech. There are 8 parts of speech. Okay? We'll go through them one by one. Okay? The first parts of speech is what are known as nouns. Okay? Nouns. What are nouns? It's very easy. They are any person, place, thing, or idea. Okay? A person, a place, a thing, or an idea. So, very simply, engineer is a person, so it's a noun. Office is a place, so it's a noun. Machine is a thing, so it's a noun. Quality is an idea, so it's a noun. These are easy enough to identify. Okay? Then we have verbs. Verbs. These are words that show action, okay? So produce, write, examine, okay, visit. These are all words that show action, and you identify them in the sentence because you can always see that someone is doing this action, okay? Which means that a verb has a subject in the sentence. So for example, if we say, I write, that means that I am the one who does this action of writing, okay? And that always there is someone doing this action, okay? Next we have pronouns. Pronouns. What are pronouns? Pronouns take the place of a noun, okay? So instead of, for example, saying my name, which is David, we could put I. In fact, usually when I talk about myself, I do that, okay? I almost never refer to myself by my name. Or you, okay, instead of your name. Maybe if we have another person, Bob, over here, I can say Bob is here, or I can take the name Bob, and instead of Bob, I can put the pronoun he, and I can say he is here. And by he, you can understand I'm talking about someone. You probably will know it's Bob. If you don't know, you can ask or I can indicate it to you. But here, he takes the place of Bob. We have many types of pronouns. Some examples are I, you, him, this, which, what, herself. All of these are pronouns from different categories, but they're all words that take the place of another thing. Okay. Next we have adjectives. Adjectives. What is an adjective? It describes a noun or a pronoun. So, for example, if you say the big piece, big is an adjective that describes piece. Okay? If you say I am happy, happy as an adjective describes I, describes me, okay?
So the adjectives are describing these nouns and pronouns. Very simple to identify them, okay? Next we have prepositions. Prepositions. Now prepositions show place, that is position, or they show relationship, okay? Some examples of prepositions are in, at, under, with, okay? And prepositions never come by themselves. They always come with some kind of noun, okay? So in this case, when you say in, you have to put a noun, in the plant, okay? When you say at, it has to have some kind of noun. At the meeting. Under what? If you don't say what, then under is not complete. So you have to say, for example, under the machine, okay? And these are examples of prepositions, easy to identify. Now the next one, adverbs, is a little harder to identify. But these are words that describe any adjective, okay? So if you take the adjective hot, you can modify this adjective or describe this adjective with another word. For example, extremely hot. Extremely hot, okay? Extremely modifies or describes hot. How hot? Extremely hot, okay? You can also modify or describe verbs with adverbs. For example, talk quickly. Talk quickly, okay? How? Talk in what way? By talking quickly, okay? You can also use the adverb to describe another adverb. Okay, let's take the verb perform, okay? And you can say, well, maybe perform well. Well is an adverb that describes perform, the verb here. But you can also use an adverb to describe this first adverb, well. So you can say, how well? You can say, perform very well. Perform very well. Very, the adverb, describes well, which is an adverb too. Well, in this case, describes the verb perform, okay? And here we see the adverb describing the adverb, which describes the verb, okay? And the next category is conjunctions. Conjunctions, easy to identify. They're words that unite or connect sentences, phrases, and other words, okay? Very common, well-known ones are and, but, yet. Again, these are words that are easy to identify. And last, we have, among the parts of speech, what are known as interjections. Interjections. The interjection is a word that simply has no grammatical relationship with the sentence, okay? But they're often present. They may express some emotion on the part of the speaker. So, for example, if a person says, uh-oh, or yippee, or oh no, or yeah, okay? They don't really have a relationship with the sentence grammatically, okay? But they're words that are present and they have a category, and interjection is the category there. They're basically just interjected into the sentence. Okay, great. Now, let's talk a little bit about nouns again, and let's go to the topic of noun endings. Okay, noun endings. So we can look at two types of noun endings that we can use to identify the nouns, okay? So, for example,
we have noun endings for things. Okay? Noun endings for things. Things or ideas. Okay? You can use these to help you identify these things or these ideas. Okay? And these endings are known as suffixes. Okay? So, for example, we have ism, as in socialism. We have ens, as in difference. We have ness, as in happiness. We have ion, which the pronunciation is yin, as in information. We have ment, as in government. We have t, okay, the spelling is ty, t. Beauty is an example. Edge, which an example of a noun ending in that is marriage. Ence, okay, ence, importance, okay, listen carefully to the pronunciation, ence, all right, although the spelling is A-N-C-E. We have ship, which is not in this case a boat, okay, when it comes to the end of the noun, it indicates a state. Friendship, okay, and E-R-Y, which is pronounced airy, like bakery, okay? And if you look, you can see that many of these words have some form of adjective that comes with it, okay? They may also have a verb, okay? Looking at noun endings for people, okay, we can see that, for example, we have the ending er, and then we can have worker. We have the noun ending or, and we can have auditor. Ist, psychologist. Cian, which in this case is usually shin, like musician, okay? ANT, which is, for example, used in assistant. Is the pronunciation. Pay attention to these pronunciations, okay? It's very important. EE, which is pronounced E, referee, okay? ESS, which can be added in a word like actress. ER, for example, teacher, okay? And so, again, you can see that these suffixes can be added to what are often basic verbs or basic nouns to create the people who do these activities, okay? These are some tips to help you identify these nouns, okay? Now, in reading comprehension, how does this help you? Well, when you're answering questions, for example, you may need to be able to identify words in this way in order to understand better their meaning or their place within the structure of the sentence or their relationship to other things, okay? And so this is basic grammatical information that you can start to work with now in order to go improving your ability to read, okay? Well, guys, that's all for today's video. Again, with this topic, as with any topic, if you really want to, you can do it. Chicos, estamos hablando de un tema que es fundamental, pero sí ayuda para la comprensión de la lectura y también ayuda para tomar exámenes de este tipo, ¿no? Y ese tema es o son las categorías gramaticales, ¿ok? Cuando podemos identificar la categoría gramatical de una palabra, nos ayuda a entender primero la relación de esa palabra con el resto de la oración, del pasaje. Y también nos ayuda a entender elementos relacionados con lo que quiere decir en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ir parte por parte explicando cuáles son las categorías gramaticales y dando unos ejemplos, ¿ok? Entonces, el primero es uno que en inglés se dice los nouns, que
quiere decir sustantivos. Son muy fáciles de identificar. Se trata básicamente de cualquier persona, lugar, cosa o idea. Y usamos palabras de este tipo todo el tiempo, son muy fáciles de identificar. Si se trata de personas, engineer es un sustantivo, ¿no? Si ves la palabra office, pues es un lugar, es un sustantivo. Si ves machine, es un objeto, es una cosa, es un sustantivo. Quality, de nuevo, es un sustantivo, ¿ok? Porque es una idea. Y de esta forma, pues no es muy difícil ni identificarlas ni entenderlas, pero sí es importante hacerlo porque, como hemos mencionado, afecta mucho la comprensión tanto de las preguntas como de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces tenemos la categoría de lo que son los verbos, ¿ok? Pero un verbo es una acción que alguien en la oración está haciendo, ¿no? Y puedes identificar el verbo porque siempre tiene algún tipo de sujeto. El sujeto es la persona en la oración que hace esa acción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos varios verbos como produce, write, examine. Si tomas el ejemplo del verbo write, debe de haber algún sujeto. Y muchas veces es algo como I write, he writes, they will write, they have written. Estamos cambiando el verbo, estamos conjugando el verbo. Aunque se conjugue en donde esté el verbo, hay un sujeto haciendo la acción. Y la relación entre el sujeto y el verbo está muy claro en la oración. Y así puedes saber, este es un verbo, ¿no? Muy bien. Tenemos también los pronouns, que quiere decir pronombres. ¿Qué hace el pronombre? El pronombre toma el lugar de algún nombre en la oración. Entonces podemos decir, por ejemplo, Bob. Imaginamos que Bob, ¿no? Is here. Bob is here. ¿Ok? Pero podemos, en lugar del nombre Bob, podemos poner la palabra he. He is here. He is here. Y aquí he toma el lugar de Bob. Por eso el pronombre se dice que toma el lugar de algún nombre. ¿Ok? Y tenemos muchos ejemplos de este tipo de palabra. Tenemos los ejemplos I, you, him, this, which, what, herself. Todas estas palabras son de varias categorías de pronombre, pero todas hacen lo mismo. Están tomando el lugar de algún nombre. Y tú puedes ver dentro de un pasaje cuál es ese nombre o esa cosa o persona o lugar o idea de que le está tomando el lugar el pronombre. Y esa cosa o esa persona, lugar, idea se llama el antecedente. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, si Bob, este nombre se le toma el lugar, la palabra he. He es el pronombre y Bob es el antecedente. ¿Okay? Y entonces normalmente ya sabes cuál es el antecedente. Si no sabes, pues preguntas, ¿quién? Who is he? ¿Quién? ¿A qué se refiere? Y pues te dicen, no, pues Bob, ¿no? Entonces es un tema, es una categoría importante para la comprensión de lectura, porque muchas veces si no tienes cuidado, entonces vas a perder cuál es el antecedente y vas a tener dificultad para entender, pues, quién está haciendo eso, o quién le dijo al otro, o en dónde, o cómo. Muchas preguntas te van a surgir, entonces es un tema importante. Luego los adjetivos, adjectives.
Entonces, estas son palabras que describen a un nombre. Y ahora ves por qué, aunque sea tan fácil de entender qué es un nombre, por qué es tan importante entender qué es un nombre. Porque si te digo, el adjetivo describe el nombre, pues necesitas saber qué es un nombre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos? Pues si digo, the big piece, big es un adjetivo que describe o modifica la palabra piece. Okay. Entonces podemos ver que aquí está describiendo o modificando la palabra piece. Si preguntas qué tipo de, entonces el adjetivo te contesta esa pregunta. Big es un big piece. También puede describir pronombres. Por ejemplo, si digo I am happy. Aquí el adjetivo happy está describiendo la palabra I. ¿Okay? Aunque tenemos el verbo to be entre estas dos palabras, está ligando el pronombre que es I con el adjetivo que es happy. I am happy. Happy me describe a mí o me describe I. Okay? Prepositions, las preposiciones, indican algún tipo de posición o relación. Okay? Y cuando tienes una preposición, de nuevo, son fáciles de identificar. In, at, under, conocemos varias. Pero es importante señalar que la preposición nunca viene solo por sí. Siempre viene acompañado por un nombre. Entonces, eso quiere decir que después de la preposición necesitas algún tipo de ¿qué? Algún tipo de persona, lugar, cosa o idea. ¿Okay? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, in, no solo podemos decir esa palabra y ya. Tenemos que seguirle, por ejemplo, por un lugar, como in the plant. ¿Okay? Podemos tener, por ejemplo, con at. No solamente at, necesita algo después. Por ejemplo, at the meeting. ¿No? Decimos under. Pues under por sí no se puede decir. ¿Under qué? Pues under the tool, por ejemplo. Siempre vienen con algún tipo de nombre que es la cosa que tiene que estar para que se pueda indicar algún tipo de posición o relación. ¿Posición de qué? ¿Relación entre qué? ¿Posición en dónde? ¿No? Son elementos que son importantes para utilizar las preposiciones. Entonces tenemos los adverbios, ¿no? Los adverbios, adverbs, son un tema un poco más complicado, pero es fácil identificarlos también si sabes qué estás buscando, ¿ok? Entonces, hemos dicho que puedes tener un adjetivo. El adjetivo describe ¿qué? Describe un nombre que hemos dicho, ¿ok? Entonces, también puedes tener una palabra para describir o calificar el adjetivo, ¿ok? Y eso es un adverbio, ¿no? Entonces, si dices hot, entonces yo a lo mejor te pregunto, ¿qué tan caliente? ¿No? Pues puedes modificar la palabra hot o caliente, la puedes modificar con un adverbio, por ejemplo, extremely hot. Si me preguntas, ¿qué tan caliente? Yo te contesto, extremely hot. ¿Ok? Así el adverbio modifica el adjetivo. También el adverbio puede modificar un verbo. ¿Ok? Que hemos dicho que es ¿qué? Es una palabra que demuestra una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dices talk, como he talks, ¿no? Entonces, si te pregunto de qué manera habla, how does he talk? Okay. Entonces tú puedes modificar este verbo talk. Puedes decir, por ejemplo, quickly. He talks quickly. He talks quickly. Y así me indicas de qué forma habla la persona, ¿no?
Entonces aquí el adverbio está modificando el verbo para explicar cómo o de qué manera. ¿Ok? Luego, el adverbio hasta puede describir o modificar o calificar otro adverbio. Entonces, si tomamos el verbo perform, ¿okay? El verbo perform, entonces decimos, por ejemplo, pues para calificarlo bien, ¿no? O sea, perform well en inglés sería. Y si quiero saber, pues más, pues, ¿qué tan bien? How well. Y tú me quieres indicar, perform very well. Perform very well. The machine performs very well. Ok, me estás indicando que en el contexto de este verbo, y si digo bien, y tú me preguntas, ¿qué tan bien? Pues te explico, te lo califico. Muy bien, very well. Ok. Entonces vemos aquí que el adverbio tiene varias aplicaciones. Se identifica y se entiende a base de qué se está describiendo o qué se está modificando. Muy bien. Conjunciones. Ok. Son básicamente palabras que unen otras palabras, frases o hasta oraciones. Okay? Y son fáciles de entender. And, yet, but, nos la conocemos. Okay? Son importantes para poder ver la relación entre las oraciones. Por ejemplo, si se trata de algún tipo de contraste. Si ves la palabra but, entiendes que en lugar de decir que esto y esto tienen una relación en común, que algo sobre el primero es diferente de algo sobre alguna característica del segundo. Entonces, por eso las conjunciones son importantes, para ver qué tipo de relación o qué tipo de conexión más bien va entre la palabra y la otra palabra, o la oración y otra oración. Y por fin tenemos una categoría para palabras que realmente no tienen relación gramatical con una oración, pero las decimos, o sea, se nos salen así como así, ¿no? Y pues para expresarlas, aunque no tienen esta relación gramatical, las ponemos en la categoría de interjections. ¿Okay? Entonces, las interjections o interjecciones son palabras como uh-oh, oh no, yippee, estas cosas que dicen, por ejemplo, al principio de una oración normalmente, ¿no? O sea, cuando uno siente una emoción, a lo mejor de temor, a lo mejor de alegría, que se ponen al inicio de la oración, y pues esta es una categoría para ponerlas allí, ya que no caben en ninguna otra categoría, porque no tienen una relación gramatical con la oración. Muy bien, chicos, entonces, como hemos hablado de los nombres, vamos a identificar o tratar de ayudar a identificar ciertos tipos de nombres. Podemos ver que muchos nombres que representan cosas o ideas, ¿no?, que tienen lo que se llaman sufijos o terminaciones que nos ayudan a identificar. Y así puedes ver, ese es un sustantivo, ese es un nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves el sufijo ism, puedes saber que se trata de una cosa, una idea. Por ejemplo, socialism. Otros ejemplos son ens, como en el ejemplo de difference, ness, como en el ejemplo de happiness, yin, como en el ejemplo de information, mint, como en el ejemplo de government, t, con las letras de T e Y, ¿no? T se pronuncia, beauty, ¿no? Edge, deletreado así, A-G-E, pero pronunciado edge,
como marriage. Uns. La pronunciación está rara, pero la deletración es así. A-N-C-E. Y se ven ejemplos como importance. Ship, que en este caso no tiene que ver con un barco, pero tiene más bien un significado de un estado de algo, ¿no? Y un buen ejemplo es friendship, ¿no? El estado de ser amigos, la amistad, ¿no? E-R-Y, con la pronunciación de Uri, en el ejemplo de bakery, por ejemplo. Entonces, así, con estos sufijos, puedes ver, son un ejemplos de nombres que terminan con estos sufijos y así puedes identificar que algo así es un nombre tal cual muy rápido, ¿no? Y entonces, aquí tenemos otros sufijos que indican lo que son personas, para que cuando veas en una oración, puedes decir de inmediato, se trata de una persona. Okay. Por ejemplo, ER, como en el ejemplo de worker, es la pronunciación. OR, auditor, ¿no? Con la pronunciación de IST, psychologist. CIAN, shin, musician, ¿no? ANT, es la pronunciación, como en assistant. Una doble E también siempre indica a una persona, en este caso referee, por ejemplo. ESS es actress, ¿no? ER, por ejemplo, teacher, ¿no? Como teach, ¿no? Entonces, estamos mirando unos buenos ejemplos de sufijos que nos pueden identificar de inmediato que algo es un nombre y de ahí, si tenemos necesidad de identificar otra cosa como el verbo, el adjetivo, una preposición, podemos hacerlo y así empezar a desarrollar la oración, su estructura, su significado. Muy bien, chicos, bueno, parece complejo, pero en este tema, como en cualquier otro que estamos viendo en esta serie, sí puedes aprenderlo y dominarlo si tienes las ganas de hacerlo.